Estamos de vuelta y seguimos aquí en Noticias Express 12:07. Hoy la Comisión de Salud del Senado conocerá el detalle de las indicaciones presentadas al proyecto de ley corta de ISAPRES, en las que han generado dispares reacciones tanto en el oficialismo como en la oposición. Bueno, de este tema conversamos con el ex superintendente de salud, director de ISAPRES esencial, además, Manuel Inostroza nos acompaña. Gracias por el contacto, Manuel. Hola Sebastián, muy buenas tardes. Gracias por conversar con nosotros. Manuel, ¿qué evaluación hace usted de las indicaciones que ha presentado el gobierno? ¿En qué sentido se están orientando los cambios que propone el Ejecutivo en esta materia? A ver, yo para evaluar recogería los comentarios que han dado los propios miembros de la Comisión Técnica, que han sido bastante críticos hasta ahora de las indicaciones presentadas por el gobierno. ¿En qué sentido? Que un país que viene recién saliendo de este maravilloso espíritu de unidad que nos embargó en los Panamericanos y que reclamaba que el ámbito político era un ámbito de peleas, conflicto, crispación, y que reclamaba por la necesidad de acuerdo, resulta que cuando 16 personas de gobierno y oposición, personas que trabajan en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Hacienda, llegan a acuerdo con técnicos de la oposición, resulta que ese acuerdo, en vez de ser potenciado o aprobado de alguna manera muy íntegramente, es cercenado o desconocido por el gobierno. Creo que es una mala señal. ¿Pero por qué cercenado, Manuel? ¿A qué se refiere en particular? Porque la Comisión Técnica, como le ha dicho, había llegado a un acuerdo armónico. Todos los sectores habían cedido para llegar a un planteamiento, y ese planteamiento armónico establecía, por ejemplo, que el monto a devolver parecía razonable para todos, para dar cumplimiento al fallo y dar viabilidad a los planes de los 3 millones de afiliados, que 450 millones de dólares parecía ser un monto, si bien exigente. De hecho, un par de ISAPRES probablemente incluso podrían igual tener problemas de viabilidad, hacía tal vez la posibilidad de que el sistema pudiese cumplir y tener viabilidad para los afiliados. Sin embargo, cuando tú vuelves a desconocer el criterio de la mutualización y vuelves a recalcular ese monto en aproximadamente 1.000 a 1.100 millones de dólares, de un dato que nos ha entregado la propia ministra Aguilera, con ese monto, que es 2 veces el patrimonio del sistema ISAPRE, claramente los técnicos anteriores como nosotros, los ex superintendentes, ya lo habíamos dicho, y los miembros de la comisión, con eso el sistema vuelve a entrar en crisis y se hace inviable. Por lo tanto, no es posible dar viabilidad al fallo y al mismo tiempo mantener los planes con ese recálculo del monto de deuda a pagar. Sí, ¿nos puede explicar bien el concepto de mutualización al que hacía alusión? Mira, el concepto de mutualización lo voy a tratar de explicar de la manera más gráfica posible. Por favor. En un sistema de salud, si tenemos 2 personas, un hombre y una mujer, por su riesgo gastan 200 pesos en salud, en total, 100 pesos cada uno, pero en función de su riesgo, el sistema ISAPRE le permitía a la mujer cobrarle 130 y al hombre cobrarle 70 para financiar estos 200 pesos de gasto por su cirugía, sus exámenes, etcétera, claro, ¿no? Entonces, cuando la Corte Suprema y la interpretación de la Superintendencia desconoce la mutualización, es decir, miren, yo al que usted le cobraba 130, como usted le cobró en exceso porque no debía haber tarificado de esa manera, debiera tarificar 100 pesos a cada uno para recaudar los mismos 200 pesos, rebájele de 130 a 100 pesos. Y al otro que usted le bajó a 70 pesos inicialmente, usted no le puede subir a 100, que sería la mutualización para equiparar los riesgos, sino que le tiene que seguir cobrando solo 70. Entonces, para esas mismas 2 personas los gastos en salud cuestan 200 pesos, pero ahora le puedes cobrar solo 170 pesos, por lo tanto queda desfinanciado el sistema en 30 pesos. Lo que el sistema de mutualización le dice, mire, si usted cobraba por diferencias de riesgo y usted quiere mutualizar ahora en prima plana, para mantener el mismo gasto, cobre 100 y 100. Pero lo que hace el gobierno es decir, mire, solo le puedo cobrar 100 a uno y al otro no le puedo subir, por lo tanto puedo cobrar mucho menos plata y el sistema se desequilibra y no puede seguir funcionando. Manuel, ahora, ese es el único... Conocer ese punto es desconocer cómo funcionan los seguros de salud, no solo en Chile, sino que en todas partes del mundo. Bueno, y ese es el punto entonces que gatillaría una situación financiera que sería insostenible. Exactamente. Manuel, ahora, ¿por qué cree usted que se deja de lado ese concepto? ¿Qué razones técnicas hay para dejar de lado un concepto como ese, si es que, como usted lo está planteando, es central en temas de seguridad social me refiero?
Bueno, el punto es que yo creo que el gobierno legítimamente, y tal vez es bueno que se insere su posición de una vez por todas Ujú. y no insista con la retórica que no cuadra con sus decisiones, lo que quiere, y eso sería súper legítimo que todos lo supiéramos, efectivamente es utilizar estos fallos para implementar la reforma que no ha podido implementar de su programa, con un envío de un proyecto de ley hasta hace poco, digamos, que nunca ha enviado una reforma, y que tampoco pudo con la discusión constitucional, que es básicamente eliminar el sistema asegurador privado ISAPRE, no crear nada sustituto, nada que lo mejore, que lo haga mejor, y que todos nos vayamos a FONASA como un seguro público único exclusivo, eliminando la posibilidad de las personas de elegir dónde depositar su 7%. Porque si esa es la propuesta definitiva que quiere, que estaba Ujú. en su programa de gobierno, pero que hasta ahora no ha podido implementar, en la práctica con estas indicaciones es lo que está terminando de hacer, porque no viabiliza al sistema privado, no permite que se pueda reformar ese sector privado, mejorarlo, cambiarlo, eliminar las tablas de factores, etcétera, porque básicamente se busca de su desaparición y que todos nos vayamos al Ahora, FONASA. El problema es que eso va a generar una crisis sanitaria, como ya se ha dicho, porque si el FONASA no es capaz de hacerse cargo hoy día de los 16 millones y medio de personas que tiene hoy, porque tiene listas de espera, porque tiene problemas, ¿cómo creemos que en el corto plazo, en los próximos 2, 3 meses, se va a hacer cargo de 19 millones y medio de personas? Eso no resulta ni para el sentido común ni técnicamente viable para nadie. ujú. Ahora, Manuel, de todas maneras, la ministra Vallejo el viernes ponía énfasis en un concepto que probablemente ronda en toda esta discusión de manera bien importante y que puede explicar también la fórmula que adopta el gobierno, y tiene que ver con esta idea de un perdonazo, ¿no?, para las ISAPRES. Lo han descartado los senadores, que esto no se va a tratar de un perdonazo, y por lo mismo entonces se apela a una idea como esta, de plantearlo en estos términos para que se cumpla con esa devolución de cerca de 1.000 millones de dólares. ¿Usted cree que ese puede ser la explicación también? Es que yo pensé que ya esa idea de perdonazo se había abandonado, toda vez que la comisión técnica había explicado Ujú. que cuando se mutualizan los riesgos no es que haya perdonazo, digamos, a alguien se le cobró de más y a alguien se le cobró de menos. Entonces, cuando tú inventas recursos que no existen al desconocer el concepto de la mutualización, claro, digamos, erróneamente puedes llevar a alguien que se le está perdonando la devolución de una plata que se cobró en exceso, pero la mutualización descarta eso, porque así como a alguien se le cobró en exceso, a alguien se le cobró de menos, ¿sí? Y por lo tanto, eso hace que el equilibrio de plata, el monto de la deuda sea mucho menor. Ujú. Y ahora, si alguien insiste maliciosamente, políticamente, porque esto es difícil de explicar y que la gente no lo va a entender técnicamente, claro, se está utilizando, digamos, esta percepción muy de corto plazo, de perdonazo, para intentar decir que hay que devolver, ojalá, los 1.500 millones de dólares que inicialmente calculó la superintendencia, y que cualquier cifra menor a eso, por cierto, es prácticamente una corrupción, es como una colusión en perjuicio de la gente, pero claramente se está cayendo, a mi juicio, en un error técnico con tal de sacar una cosa de corto plazo política, que el problema es que a la larga se le va a revertir, porque nosotros hemos visto como Universidad Andrés Bello que hay 630.000 personas hoy día atendiéndose con algún tipo de enfermedad en el marco de los 3 millones que todavía quedan en el sistema ISAPRE, y esas personas van a quedar con algún problema de desprotección. Si estas indicaciones no son aprobadas en el Parlamento, nos quedamos sin proyecto de ley, porque no hay consenso político para Sí. aprobarlo, porque justo el consenso político que había no se está respetando, y al no haber una aprobación de esta iniciativa legal por acuerdo, bueno, vamos a tener una crisis sanitaria para esas 630.000 personas. Ahora, Manuel, ¿es posible que esto se solucione con un mayor plazo, por ejemplo? Porque se establece un plazo de 10 años para el pago. Si es que se sube a, no sé, 20 años, ¿el problema sigue igual? No, yo creo que haber acotado a 10 años plazo, y de hecho la indicación es una de las pocas cosas que recoge, es mantiene el plazo de los 10 años, solo Ujú. que aumenta en un 60% el monto de la deuda. Entonces, el punto, a mí los 10 años me parecía razonable como espacio, el punto era haber acotado el monto. Y además, en paralelo, haber hecho las reformas que durante tanto tiempo no se hicieron en el sistema ISAPRE, porque claramente la gente tampoco quiere seguir funcionando con preexistencias, con cautividad, con estas tablas de factores de riesgo. Y cuando hay esa posibilidad de llegar a acuerdo e implementar ese tipo de cambio, se retrocede con estas indicaciones. Bueno, se está desechando la posibilidad de llevarle estas buenas noticias a la gente también. Ujú. Bien, Manuel, gracias por conversar con nosotros esta tarde, muy amable.
No, muchas gracias a ustedes y buena tarde, que estén muy bien. Gracias, hasta Chao, luego. chao.